¿Cómo deja de sabotear tu mente? 13 frases del Buda para detener pensamientos negativos. Antes de que la mente pronuncie una sola palabra, antes de que aparezca la primera emoción o la primera idea, hay un espacio silencioso que lo sostiene todo. Es un espacio tan sutil que rara vez lo notamos, porque estamos acostumbrados a correr detrás de nuestros pensamientos como si fueran trenes que no podemos perder. Sin embargo, ese silencio previo es la esencia misma de la conciencia. Es la calma que existe antes del ruido, la claridad que precede al movimiento. En ese instante puro no hay conflicto, no hay pasado ni futuro, no hay historia que contar. Solo hay presencia, simple y total. Y aunque parezca lejano, está siempre aquí, esperándonos bajo el ruido constante de la mente. Buda enseñaba que la mente humana es como un lago. Cuando el viento sopla, su superficie se agita y las aguas se enturbian. Pero cuando el viento se calma, el agua refleja el cielo con perfección. En ese reflejo limpio, descubrimos quiénes somos realmente. El silencio antes del pensamiento es ese lago en reposo. No necesitas forzarlo, no necesitas alcanzarlo, solo dejar de agitarlo. La agitación viene de querer controlar lo que surge, de pelear con lo que la mente produce, de identificarte con cada idea que aparece como si fuera tuya. Sin embargo, los pensamientos no son tú, son visitantes, pasajeros que vienen y van. El problema no está en que lleguen, sino en que te aferras a ellos como si fueran permanentes. Detente un instante y observa. Cuando una idea aparece, ¿de dónde viene? Y cuando desaparece, ¿a dónde va? Si prestas atención, verás que hay algo en ti que permanece incluso cuando los pensamientos cambian. Ese algo es la conciencia. Es el testigo silencioso, el observador detrás de la mente. Ese testigo no juzga, no compara, no teme, solo observa. Y cuando aprendes a habitar en esa observación pura, los pensamientos pierden su poder. No porque desaparezcan, sino porque dejan de ser tus dueños. La libertad no consiste en tener una mente vacía, sino en saber que no eres tus pensamientos. En ese reconocimiento surge una calma que no depende de las circunstancias. La sociedad moderna nos ha enseñado a identificarnos con la voz interna que nunca calla. Nos dice que pensar es sinónimo de existir, que si no estamos resolviendo algo, estamos perdiendo el tiempo. Pero Buda comprendió algo más profundo. Cuando la mente está en silencio, la vida se revela en su totalidad. No se trata de detener los pensamientos, sino de regresar al punto anterior a ellos. En ese punto hay comprensión sin palabras, sabiduría sin esfuerzo, y una serenidad que no se rompe con el ruido del mundo. Es como regresar a casa después de una larga caminata por un bosque lleno de ecos. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de claridad. Cuando comienzas a practicar el arte de detenerte, descubres que no hay necesidad de luchar contra lo que piensas. Puedes mirar tus pensamientos como nubes que cruzan el cielo de tu mente. Algunas son oscuras, otras luminosas, pero ninguna permanece. Tú no eres las nubes, eres el cielo que las contiene. Ese cielo no se ensucia con la tormenta, ni se limita con el viento. Siempre está ahí, abierto, vasto, consciente. En ese cielo interior nace el verdadero poder de la mente, no en su capacidad de analizar o controlar, sino en su habilidad de observar y comprender. En el silencio antes del pensamiento, descubres que no hay nada que arreglar. Solo hay que ver con claridad. Este primer paso es una puerta. No se abre con esfuerzo, se abre con rendición. Rendirse no significa renunciar, significa soltar la necesidad de dominar. Significa permitir que la mente respire, que el corazón se aquiete, que la conciencia simplemente sea. Cuando logras tocar ese silencio, aunque sea por un instante, algo cambia para siempre. Ya no eres prisionero del ruido, ya no necesitas huir de ti mismo. Empiezas a notar que la paz que tanto buscas no se encuentra al final de un camino, sino justo debajo del primer pensamiento.
La mente no es el enemigo, es una herramienta que ha perdido su maestro. Y ese maestro eres tú, pero no tú como identidad, sino tú como conciencia pura. El silencio antes del pensamiento no es un destino, es un recordatorio. Te muestra que la verdadera libertad no consiste en pensar positivamente, sino en recordar que no eres lo que piensas. Desde ese lugar silencioso, todo lo que surge se vuelve más claro. Allí comienza la transformación. No con una batalla, sino con una mirada. No con una meta, sino con una comprensión. Y desde este silencio, estás listo para ver la trampa invisible del autosabotaje. Esa voz interna que te convence de que no puedes ser libre, cuando en realidad siempre lo has sido. La trampa invisible del autosabotaje. Hay una voz dentro de nosotros que parece hablar con autoridad, que afirma conocer la verdad sobre quiénes somos y qué merecemos. Esa voz no nace del silencio, nace del hábito. Se alimenta de recuerdos, miedos heredados y pequeñas derrotas que se repiten como un disco rayado. Llamamos autosabotaje a la forma en que esa voz anticipa el fracaso, minimiza el valor propio y siembra dudas justo cuando surge una oportunidad. No es una conspiración externa, es un mecanismo interno que funciona con la ley del hábito. Repites lo mismo porque lo has practicado tanto que ya no te parece extraño creerlo. El Buda observó este fenómeno hace más de 2000 años y señaló que el sufrimiento surge cuando confundimos historias con hechos. El autosabotaje es precisamente esa confusión. Creer que la historia que la mente cuenta sobre ti es la verdad absoluta. Para romper la trampa, es necesario entrar en contacto con su arquitectura. El autosabotaje se instala en pequeñas certezas. No soy suficiente. No merezco. Siempre fracaso. Esas frases parecen sencillas, pero generan reacciones corporales, hábitos de evitación y decisiones que confirman su veracidad. Al actuar desde esa creencia, la persona crea evidencia para la creencia. Es un círculo que se retroalimenta hasta volverse automático. La buena noticia es que los hábitos se pueden deshacer, porque todo hábito fue, en su origen, un aprendizaje. La pregunta clave es, ¿qué estoy practicando ahora que mantiene viva esa voz? El primer gesto para desactivar la trampa consiste en reconocer la voz sin identificarse con ella. Observa cómo surge, qué tono tiene, qué emoción la acompaña, qué imagen trae a la mente. Al describirla mentalmente sin juzgarla, reduces su potencia. El testigo interior, esa conciencia que observa, no necesita argumentar contra la voz ni ganar una discusión. Solo mirarla con claridad. Cuando la observación es cuidadosa y amable, la narrativa pierde su tiranía. No se trata de suprimir el pensamiento culpable, sino de verlo con compasión, entender su origen y decidir conscientemente si merece tu atención. Un segundo paso es cuestionar la historia con preguntas sencillas. ¿Esa creencia es un hecho verificable o una interpretación? ¿Qué evidencia apoya esta historia y qué evidencia la contradice? Muchas veces descubrimos que las pruebas son selectivas, que hemos recopilado recuerdos que confirman la creencia y olvidado los momentos en que actuamos con valentía o amor. Practicar esta indagación con gentileza crea un nuevo músculo mental, la duda saludable. No es escepticismo estéril, es curiosidad clara que desarma la rigidez del autosabotaje. También conviene prestar atención al cuerpo. El autosabotaje tiene gestos físicos, tensión en la garganta, respiración superficial, brazos cerrados. La práctica budista nos recuerda que mente y cuerpo están unidos. Aliviar la tensión corporal ayuda a cambiar el estado mental. Una respiración profunda, un anclaje en el abdomen, una pausa consciente antes de actuar son actos de rebelión contra la mecánica del sabotaje. Estas acciones no solucionan todo de inmediato, pero crean un espacio entre el impulso y la reacción, y en ese espacio emerge la libertad para elegir. La compasión juega un rol decisivo. El autosabotaje no es un enemigo a derrotar con dureza, es una parte herida que clama atención. Cuando respondemos con ternura,
La voz crítica deja de alimentarse de vergüenza y comienza a transformarse. En lugar de replicar con otra voz agresiva, deberías esforzarte más. Podemos decir con honestidad, veo que tienes miedo. Gracias por protegerme. Ahora puedo elegir otra forma. Este tipo de diálogo interno convierte al crítico en aliado de aprendizaje. Finalmente, la práctica sostenida es la única garantía de cambio. No se trata de una técnica milagrosa, sino de una disciplina amable. Observar, cuestionar, respirar, responder con compasión y actuar desde la libertad que surge en ese proceso. Con el tiempo, las viejas frases pierden fuerza y dejan paso a nuevas maneras de hablarte a ti mismo, más acordes con la verdad y la posibilidad de transformación. El autosabotaje no desaparece de la noche a la mañana, pero se vuelve cada vez menos convincente frente a la presencia clara y al cuidado continuo. Desde ahí, la mente deja de ser una trampa y empieza a ser un terreno donde sembrar intenciones que apoyen la vida. Las palabras que crean realidad. Hay palabras que sanan y palabras que hieren. Algunas se pronuncian en voz alta, pero las más poderosas se dicen en silencio, dentro de la mente. Son frases que repites sin darte cuenta, como un mantra invisible que moldea tu percepción, tus emociones y tus decisiones. El Buda comprendía el poder creador del lenguaje interior. Enseñó que cada palabra es una semilla y que dependiendo de cómo la cuides, dará fruto de sufrimiento o de liberación. La mente es fértil por naturaleza. No puedes evitar que algo crezca en ella, pero sí puedes elegir qué sembrar. Cuando una persona se repite constantemente frases como «no puedo», «esto siempre me pasa», «no soy suficiente», lo que hace no es solo pensar. Está entrenando su sistema nervioso, condicionando su cuerpo, programando sus decisiones. Cada palabra mental deja una huella, una impresión que se vuelve más profunda con la repetición. Y cuando repites algo muchas veces, el cuerpo comienza a actuar como si fuera cierto, incluso si no lo es. Así nace el autosabotaje, la ansiedad, la parálisis. No porque la vida te niegue las oportunidades, sino porque las palabras que usas internamente las sabotean antes de que puedan florecer. El lenguaje crea percepción. Dos personas pueden vivir la misma situación, pero si una la nombra como fracaso y otra como aprendizaje, el impacto emocional será completamente distinto. El poder no está en los hechos, sino en cómo los narras. Por eso, el Buda insistía en el habla correcta, no solo como conducta externa, sino como práctica interna. Hablarte con verdad, con claridad y con compasión es una forma profunda de meditación. Cuando aprendes a nombrar con conciencia lo que vives, dejas de ser prisionero de las etiquetas mentales y comienzas a participar activamente en la creación de tu experiencia. Es fundamental observar las frases que usas cada día. ¿Son frases que te acercan al presente o te mantienen atrapado en el pasado? ¿Son frases que refuerzan el miedo o que invitan a la confianza? ¿Te estás hablando como le hablarías a alguien que amas? ¿O repites mensajes heredados que ya no te sirven? No se trata de maquillar la realidad con afirmaciones vacías, sino de reconocer la potencia del lenguaje como herramienta de transformación. Nombrar con conciencia es elegir conscientemente la dirección en la que quieres avanzar. Hay frases del Buda que funcionan como llaves que abren puertas interiores y disuelven nudos mentales. Una de ellas dice, con nuestros pensamientos creamos el mundo. Esta enseñanza no es una metáfora, es una invitación radical a mirar cómo lo que repites internamente se convierte en tu forma de interpretar la realidad. Si repites miedo, todo parecerá una amenaza. Si repites gratitud, verás oportunidades incluso en la dificultad. No porque cambie el mundo, sino porque cambia el filtro con el que lo miras. Y ese filtro está hecho de palabras. También es importante revisar qué tipo de futuro estás creando con tu lenguaje. Cada vez que dices, yo soy así y no puedo cambiar, estás escribiendo una profecía. El futuro no está escrito, pero las palabras que eliges hoy son los ladrillos con los que lo construirás. Por eso, hablarte con apertura y amabilidad no es ingenuidad,
es inteligencia espiritual. Es comprender que tu forma de nombrarte a ti mismo define cómo te tratas, cómo decides y qué permites entrar en tu vida. Cambiar tu lenguaje es cambiar tu vibración y con ello, la calidad de tu presencia en el mundo. El proceso requiere presencia. No basta con repetir frases positivas sin sentirlas. Es necesario detenerse, respirar y elegir cada palabra como quien elige semillas para su jardín. La mente no distingue entre realidad y repetición. Lo que nombras con intensidad y frecuencia se convierte en experiencia vivida. Por eso, las palabras pueden abrir cárceles o levantar muros. Puedes usar tu voz interna como un látigo o como una caricia. Y esa elección la haces cada día, aunque no siempre seas consciente de ello. La invitación es a convertir tu lenguaje interior en un templo. Que cada frase sea una ofrenda, que cada palabra honre tu camino. Hablarte con respeto no significa negar tus errores, sino reconocer que mereces crecer sin lastimarte en el proceso. El Buda nunca habló desde la exigencia, sino desde la compasión lúcida. Siguiendo su ejemplo, puedes comenzar a hablarte con una voz que te recuerde lo que eres, incluso cuando no lo sientas. Una voz que sostenga cuando todo parezca romperse. Una voz que cree realidad en lugar de repetir pasado. La ilusión del control mental. Una de las trampas más comunes al iniciar un camino de transformación interior es creer que debemos controlar la mente. Creemos que, si logramos dominarla, silenciarla o forzarla a pensar de manera positiva, encontraremos finalmente la paz. Pero ese intento de controlar la mente desde la rigidez solo alimenta el conflicto interno. Es como intentar calmar el mar con los puños. Cuanto más luchas contra el oleaje, más te cansas. Cuanto más intentas detener un pensamiento con fuerza, más se enreda en tu conciencia. El Buda nunca enseñó a controlar la mente en el sentido moderno de la palabra. Él habló de comprenderla, porque el verdadero poder no está en dominar, sino en observar con atención. Cuando tratas de obligar a tu mente a cambiar, generas una nueva tensión. Reemplazas el sufrimiento original por un sufrimiento disfrazado de disciplina. Pero toda tensión, incluso la que parece espiritual, es una forma de resistencia. Y lo que resistes, persiste. Por eso, el enfoque budista no propone un control forzado, sino una presencia despierta. No necesitas convertirte en el amo de tus pensamientos, necesitas dejar de ser su esclavo. Y eso solo es posible cuando comienzas a observar sin apego, sin juicio, sin deseo de cambiar inmediatamente lo que ves. La práctica de la atención plena, o mindfulness, es el antídoto a esta ilusión de control. No busca eliminar los pensamientos, sino permitir que fluyan sin atraparte en ellos. Es como sentarte junto a un río y observar cómo el agua corre. No necesitas detener la corriente para estar en paz. Basta con no lanzarte a nadar en ella cada vez que pasa. La mente piensa porque es su naturaleza. El problema no es que piense, sino que tú te pierdas en cada pensamiento, creyendo que tienes que hacer algo con él. Al entrenar la observación atenta, recuperas el espacio entre lo que ocurre y cómo respondes. En ese espacio vive la libertad. Muchos piensan que meditar es dejar la mente en blanco, pero eso es otro mito. Meditar es ver lo que está ocurriendo, momento a momento, sin engancharse, sin reaccionar, sin querer cambiarlo todo. Es simplemente estar con lo que hay, con curiosidad, con ternura, con presencia. Al principio puede parecer difícil, porque estamos condicionados a reaccionar, a corregir, a empujar. Pero con el tiempo, descubres algo revelador. La mente se calma sola cuando no la atacas, cuando no intentas imponerle una forma. La calma surge como una consecuencia natural del respeto interior. El Buda dijo: observar la mente sin identificación es como ver una llama que se apaga por sí sola. Esta imagen es poderosa. No necesitas soplar con fuerza, solo dejar de alimentarla. Cuando la mente no recibe atención obsesiva, empieza a liberar su carga. Cuando no crees todo lo que dice,
se suaviza. No porque la controles, sino porque ya no te atrapa. El fuego de la agitación necesita combustible, y ese combustible es tu lucha contra él. Renunciar al control no es lo mismo que rendirse al caos. Es confiar en que hay una inteligencia más profunda que el pensamiento, la conciencia silenciosa que observa todo sin dividirlo. Esa conciencia no necesita mandar, necesita ver. Ver con claridad es transformar. Porque cuando ves la raíz del pensamiento, éste pierde su peso. No se trata de reprimir, sino de comprender. La comprensión abre espacio, y donde hay espacio, hay posibilidad de paz. Este enfoque te libera de la exigencia constante. No necesitas convertirte en alguien que siempre piensa correctamente. Solo necesitas despertar a lo que está ocurriendo dentro de ti, sin convertirlo en una guerra. Cada vez que respiras conscientemente, estás recordando que la mente no necesita ser domesticada como un animal salvaje, sino acogida como una parte de ti que ha estado asustada, confundida o sobreestimulada. El amor atento es el verdadero maestro. Entonces, en lugar de buscar controlar tu mente, comienza a acompañarla. Escucha lo que dice sin perderte en sus historias. Mira cómo cambia, cómo aparece y desaparece. Dale espacio para que se exprese sin que tú tengas que reaccionar a todo. Así, poco a poco, el dominio deja de ser una meta y la comprensión se convierte en camino. Y en ese camino, cada paso consciente es una victoria silenciosa sobre el viejo impulso de controlar. Desde ahí, estás listo para mirar hacia atrás y descubrir cuántos de esos pensamientos son realmente tuyos o solo ecos del pasado que siguen resonando en tu presente. El eco del pasado. Muchas veces creemos que los pensamientos negativos surgen de la nada, como si fueran simples reacciones al presente. Pero en realidad, la mayoría de ellos son ecos. Ecos de experiencias que no se cerraron, de heridas no comprendidas, de palabras que dejaron marcas. La mente no olvida fácilmente lo que le dolió. Lo guarda en forma de pensamiento recurrente, de sensación vaga, de expectativa oculta. Y cuando menos lo esperas, ese pasado no resuelto se filtra en tu presente, disfrazado de inseguridad, de rabia sin causa aparente, de miedo que parece no tener explicación. El problema no es recordar, el problema es no reconocer que estás recordando. El Buda enseñó que el sufrimiento surge no del hecho en sí, sino del apego a la interpretación que haces de él. Lo que pasó, pasó. Pero lo que sigues pensando sobre eso, lo que sigues sintiendo como si aún estuviera ocurriendo, es lo que mantiene viva la herida. El pensamiento negativo es muchas veces la forma en que el pasado sigue buscando ser escuchado. No se trata de negar lo vivido, sino de traerlo a la luz para que pueda transformarse. Cuando no lo haces, repites. Cuando no lo comprendes, lo perpetúas. Cada pensamiento automático que surge en la mente lleva la voz de una versión más joven de ti. Una versión que no entendió lo que estaba ocurriendo, que se sintió sola, que no tuvo las herramientas para procesar. Esa voz no busca sabotearte por maldad, sino por costumbre. Quiere protegerte repitiendo el patrón que una vez funcionó para sobrevivir. Pero lo que te protegía antes, hoy te limita. Lo que un día fue necesario, ahora es una barrera. Y tú ya no eres el mismo. El contexto ha cambiado, pero la mente sigue reaccionando como si aún vivieras en aquella escena antigua. Observar ese eco con compasión es el primer paso para desactivarlo. Escúchalo sin dejar que te arrastre. Nómbralo. Esto no es el presente, es una memoria. Y al nombrarlo, lo separas de tu identidad. El pasado es parte de tu historia, pero no tiene que ser la prisión de tu pensamiento. Puedes agradecerle lo que te enseñó y dejar de seguir obedeciendo sus instrucciones, porque el presente no necesita estar al servicio del ayer. Merece ser vivido con ojos nuevos, sin el filtro de lo que ya no es. Muchas veces, esos ecos se manifiestan como frases internas repetidas por años. Frases que no son tuyas, que escuchaste tantas veces que las asumiste como ciertas. Quizás te dijeron que no eras capaz, que eras demasiado esto o muy poco aquello. Y ahora, cada vez que intentas algo nuevo,
Esa frase aparece como si fuera tu pensamiento, pero no lo es. Es un reflejo. Es una grabación que se activa por costumbre. Al darte cuenta de ello, puedes dejar de identificarte. Puedes decirte a ti mismo, esto no me pertenece. Esto fue dicho por alguien que no sabía quién soy. Esto fue construido en un contexto que ya no existe. El camino no es pelear con esos ecos, sino iluminar el espacio en el que resuenan. Mientras más presencia lleves a tu interior, más difícil será que el pasado distorsione tu presente. No porque desaparezca, sino porque tú ya no estás dormido dentro de él. La meditación no borra la historia, pero te da la claridad para no convertirla en condena. Te permite mirar al pensamiento negativo y decirle, gracias por venir, pero ya no necesito tu guía. Tengo nuevas herramientas, tengo nueva conciencia, ya no me defines. Sanar no siempre significa olvidar. A veces, sanar es recordar sin dolor, pensar en lo que fue sin volver a quedar atrapado, ver la escena sin revivir el sufrimiento, comprender que todo lo que viviste te trajo hasta aquí, pero que ahora puedes tomar una dirección distinta, no por rechazo, sino por madurez, no por huida, sino por comprensión. El eco del pasado no tiene poder propio. Su fuerza viene de tu identificación con él. Cuando dejas de alimentar esa identificación, el eco se debilita. Ya no es un mandato, es un susurro lejano que puedes dejar atrás. Y desde esa distancia nace una nueva forma de pensar. Una mente que no niega lo vivido, pero ya no lo carga. Una mente que puede sentir sin quedar atrapada. Una mente que mira hacia adelante sin temor porque ha hecho las paces con su historia. Desde ahí, estás listo para descubrir que no necesitas más fuerza, sino más compasión. Porque es desde ese lugar, desde donde puede abrirse la puerta de salida. La compasión, como puerta de salida. Cuando te enfrentas a pensamientos negativos que te aplastan, que te paralizan, que te hacen dudar de ti mismo, lo más común es querer luchar contra ellos. Intentas eliminarlos, discutir con ellos, ignorarlos. Pero cuanto más luchas, más fuertes parecen volverse. Es como si cada intento de silenciarlos les diera más presencia. Es ahí donde la compasión se revela no como una emoción blanda o secundaria, sino como una fuerza radical capaz de transformar la raíz misma del sufrimiento. El Buda no enseñó a combatir la mente, enseñó a abrazarla, no con resignación, sino con una ternura lúcida que desarma los mecanismos de defensa más profundos. La compasión no significa justificar lo que piensas, ni creer todo lo que sientes. Significa abrir un espacio dentro de ti que no juzga, que no condena, que simplemente permite estar. Porque muchas veces, los pensamientos más dolorosos no necesitan ser corregidos, sino vistos con claridad y amor. Imagina por un momento que en lugar de pelearte con esa voz que te dice, no puedes, te sientas a su lado como lo harías con un niño que llora. No le gritas, no lo obligas a callar. Simplemente lo escuchas, lo contienes, le ofreces tu presencia. Ese gesto interior cambia por completo la relación con tus pensamientos. Dejas de ser un campo de batalla y te conviertes en refugio. Hay una frase del Buda que dice, el odio no cesa con más odio, sino con amor. Esta es la ley eterna. Cambia la palabra odio por resistencia, por juicio, por rechazo. Ningún pensamiento negativo se disuelve con más negatividad. Lo que transforma es la mirada compasiva, la que no busca aplastar ni justificar, sino comprender. Porque en la base de todo pensamiento hiriente hay una parte de ti que sufrió. Y esa parte no necesita más castigo, necesita ser vista con ternura. La compasión también se extiende al cuerpo. Muchas veces los pensamientos negativos activan una respuesta física, tensión en el pecho, presión en la garganta, fatiga repentina. Si en lugar de endurecerte, suavizas. Si en lugar de contener la respiración, inhalas profundo con amabilidad. Si en lugar de apurarte por arreglarte, te detienes un momento a acompañarte.
Ese cambio de actitud crea un terreno fértil donde el pensamiento ya no encuentra las mismas condiciones para propagarse. Porque el cuerpo, cuando es acogido con compasión, deja de ser un campo minado y se convierte en un templo vivo. Y no se trata de compadecerte ni de caer en la autocomplacencia. Se trata de asumir con coraje que mereces ser tratado con el mismo respeto y cuidado que ofreces a los demás. Muchas veces eres capaz de acompañar con ternura el dolor ajeno, pero te vuelves rígido e implacable contigo. El pensamiento negativo se fortalece en ese abandono. Pero cuando eliges volver a ti con una actitud amorosa, incluso en los momentos más oscuros, se rompe la cadena. La voz crítica pierde fuerza frente a la presencia de alguien que no responde con dureza, sino con claridad y amparo. Practicar la compasión contigo mismo es un acto revolucionario. No necesitas que todos los pensamientos desaparezcan para empezar. Solo necesitas estar dispuesto a escucharte sin juzgarte, a decirte, estoy aquí, contigo, incluso cuando tu mente esté agitada. A mirarte como mirarías a alguien que amas profundamente. Esa práctica, repetida cada día, no solo alivia el sufrimiento, sino que transforma la forma en que piensas, decides y vives. La compasión no es una idea que entiendes, es una experiencia que cultivas. Es ese momento en que eliges no reaccionar con impaciencia, en que te hablas con más suavidad, en que entiendes que tu historia es compleja y que mereces respeto por el simple hecho de haber llegado hasta aquí. No hay salida del pensamiento negativo sin esa puerta abierta que dice, puedes quedarte aquí, no para siempre, pero sí el tiempo suficiente para sanar. Desde esa actitud, el pensamiento pierde su violencia. Ya no es un enemigo a derrotar, sino un mensaje que puedes descifrar. Y cuando lo haces, ves que lo que parecía una amenaza era una parte de ti que pedía ser comprendida. Así, lo que antes te saboteaba se convierte en una invitación a profundizar. Y desde ahí nace el arte de no creer todo lo que piensas. El arte de no creer todo lo que piensas. No todo lo que piensas es verdad. Esta frase puede parecer simple, pero encierra una de las claves más liberadoras del camino interior. La mente tiene la costumbre de construir narrativas constantes, muchas de ellas negativas, automáticas, repetitivas. Y tú, sin darte cuenta, puedes pasar años creyendo que esas voces internas son reflejo de la realidad, cuando en realidad son solo interpretaciones, ecos condicionados, reacciones viejas a estímulos nuevos. El sufrimiento no proviene solo del pensamiento, sino del acto de creerlo ciegamente. Es esa creencia inconsciente la que convierte una idea pasajera en una prisión. Cuando el Buda enseñó que la mente es como un mono saltando de rama en rama, no lo dijo con desprecio, lo dijo con compasión. Sabía que la mente es activa, inestable, curiosa por naturaleza, pero también sabía que tú no eres ese mono, sino quien lo observa. El error no está en pensar, sino en no darte cuenta de que estás pensando. La identificación con el pensamiento es tan inmediata que pasas de una frase interna a una emoción intensa sin detenerte a examinar si esa frase es siquiera válida. Ahí es donde comienza la práctica, en aprender a mirar el pensamiento sin convertirlo en mandato. No creer todo lo que piensas no significa desconfiar de tu mente como si fuera enemiga. Significa aplicar una pausa, un espacio entre el pensamiento y tu reacción ante él. Significa preguntarte, ¿esto que acabo de pensar me ayuda o me encierra? ¿Viene del miedo o de la presencia? ¿Responde al momento actual o es una repetición automática del pasado? Estas preguntas no buscan crear duda paralizante, sino abrir una grieta en la rigidez del pensamiento. Esa grieta es luz. Luz que revela que hay muchas formas de interpretar lo que vives y que tú puedes elegir con qué historia caminar. El pensamiento negativo muchas veces se presenta con una voz autoritaria. Nunca vas a cambiar. Esto no va a salir bien. Eres un fracaso. Pero si te detienes y observas bien, notarás que esa voz no te habla con verdad, sino con miedo. No tiene pruebas,
Solo repite. Es como una grabación vieja que se activa cada vez que te acercas a un borde nuevo. Su intención, aunque distorsionada, es protegerte. Pero lo que protege ya no existe. Y cuando lo comprendes, puedes responder a esa voz con una presencia firme y amorosa. Gracias por querer cuidarme, pero ya no necesito ese pensamiento para avanzar. Este arte se cultiva con práctica diaria. No necesitas eliminar todos tus pensamientos negativos de golpe. Solo necesitas empezar a observar uno, detenerte y decirte con honestidad: esto es solo un pensamiento. No es una orden, no es un hecho, no es una descripción exacta de quién soy. Es una nube que pasa. Yo soy el cielo. Cuando adoptas esta mirada, la mente se relaja porque ya no tiene que convencerte de nada. Y tú recuperas una parte de tu energía que antes estaba atrapada en discutir contigo mismo. También ayuda a nombrar los pensamientos como lo que son, eventos mentales pasajeros. En lugar de decir, soy un desastre, puedes reconocer, apareció un pensamiento que dice que soy un desastre. Ese pequeño cambio lingüístico tiene un efecto profundo. Separa tu identidad del contenido mental. Refuerza tu rol como testigo, no como víctima de la mente. Desde ese lugar, tienes más opciones. Puedes elegir no actuar desde ese pensamiento, no responderle, no amplificarlo. Puedes dejarlo pasar como dejarías pasar una hoja flotando sobre el agua. El Buda no propuso destruir la mente, propuso conocerla. Y cuando la conoces, descubres que puedes convivir con tus pensamientos sin ser esclavo de ellos. Puedes sentir miedo sin obedecerlo. Puedes reconocer la duda sin entregarte a ella. Puedes escuchar la crítica sin dejar que defina tu camino. Esta es la libertad interior que surge de la conciencia plena. No es ausencia de pensamiento, es presencia ante él. Cuando haces esto, algo profundo ocurre. Empiezas a confiar más en tu conciencia que en tu narrativa. Y esa confianza transforma tu manera de caminar por el mundo. Ya no reaccionas desde viejos condicionamientos, sino desde una comprensión más amplia. Ya no decides desde el impulso, sino desde el silencio que observa. Ya no te crees todo lo que piensas, porque sabes que pensar es solo una parte de lo que eres, no el todo. Desde esta claridad, estás listo para descubrir dónde habita verdaderamente la libertad. Porque solo en el presente, el único lugar sin sombras, es donde la mente comienza a iluminar en lugar de oscurecer. El momento presente, el único lugar sin sombras. Hay una verdad silenciosa que atraviesa todas las enseñanzas del Buda. El sufrimiento solo puede vivir en el pasado o en el futuro. En el ahora, no hay espacio para que crezca. Y sin embargo, la mente humana ha sido entrenada a habitar constantemente esos dos tiempos imaginarios. El pasado aparece como culpa, remordimiento, nostalgia. El futuro como ansiedad, expectativa, miedo. Ambos son formas de pensamiento que te alejan del único lugar donde realmente puedes experimentar paz. Este instante. Aquí. No después, no mañana, no cuando resuelvas todo. Ahora. El pensamiento negativo rara vez nace del presente puro. Surge cuando la mente viaja sin control, proyectando lo que fue o anticipando lo que podría ser. Por eso, cuando decides detenerte y volver al cuerpo, a la respiración, al latido, haces algo extraordinario. Detienes la máquina de las proyecciones y te encuentras con lo real. Lo real no es lo que piensas sobre la vida, lo real es lo que está ocurriendo justo ahora, sin adornos, sin narraciones. Puede que haya dolor, pero en el presente el dolor no se multiplica con la resistencia ni con la anticipación. Es solo lo que es. Y en esa simplicidad hay descanso. El Buda comparó la atención plena con una llama que ilumina sin quemar. Estar presente es encender esa llama. No necesitas resolverlo todo, solo necesitas estar aquí, completamente. Cuando lo haces, la mente no desaparece, pero deja de tener el mismo poder. Te conviertes en el espacio que contiene los pensamientos, no en su prisionero. Y desde ahí, el pensamiento negativo pierde fuerza porque no tiene a dónde ir. No puede proyectarse hacia el futuro,
ni arrastrarte al pasado si tú no lo acompañas. Volver al momento presente es un acto de valentía. Significa soltar la historia que llevas contando durante años. Significa renunciar al hábito de escapar hacia adelante o hacia atrás. Significa confiar en que tu respiración es suficiente ancla para sostenerte. Puede parecer pequeño, pero es transformador. Cada vez que te das cuenta de que te has perdido en un pensamiento y regresas a la hora, estás entrenando un nuevo músculo espiritual. Estás eligiendo conscientemente no alimentar lo que te desgasta. Esa elección es poderosa porque no depende de tus circunstancias externas. Puedes estar en medio del caos y aún así estar presente. Puedes estar atravesando dolor, pero si estás aquí con todo tu ser, sin huir mentalmente, el dolor se vuelve más llevadero. No porque se haga pequeño, sino porque tú te haces más amplio. El presente no elimina el sufrimiento, pero te hace más capaz de abrazarlo sin romperte. El pensamiento negativo no sabe habitar el ahora. Necesita distorsión, necesita tiempo imaginario, necesita una distancia entre tú y la vida. Por eso, cuanto más vuelves al presente, menos encuentra ese pensamiento espacio para crecer. Aquí y ahora, no eres tu historia. Eres respiración. Eres conciencia. Eres calma en medio del ruido. Esa es una verdad que no necesitas creer, solo necesitas experimentarla. La práctica es sencilla, aunque no fácil. Requiere que te detengas, que escuches, que observes sin añadir nada. No necesitas cambiar lo que sientes, solo estar presente con lo que hay. A veces eso será quietud, otras veces será incomodidad. Pero todo, absolutamente todo, puede ser sostenido en la luz de la hora, y cada vez que te pierdes, puedes regresar. No hay prisa, no hay error, solo práctica. Estar en el presente no es un truco para sentirse bien, es un compromiso con la realidad. Es un acto de amor hacia ti mismo, una forma de decirte, merezco estar aquí, no atrapado en lo que fue, ni condicionado por lo que aún no ha ocurrido. Aquí es donde puedo respirar. Aquí es donde puedo sanar. Aquí es donde comienza la verdadera transformación. Y cuando aprendes a vivir desde este punto silencioso, empiezas a mirar tu mente desde otra perspectiva. Dejas de juzgarla como buena o mala, correcta o equivocada. Simplemente la ves. La mente se convierte en un espejo, no en un juez. Y desde ahí empieza la próxima etapa de este viaje: aprender a reflejar sin deformar. La mente como espejo, no como juez. Hay una diferencia fundamental entre observar y juzgar. La mente, cuando no es entrenada, tiende a convertirse en un juez severo. Clasifica, etiqueta, castiga. Pero en su naturaleza original, la mente no fue creada para dictar sentencias, sino para reflejar. El Buda enseñó que cuando la mente está clara, se comporta como un espejo limpio que refleja la realidad tal cual es, sin agregarle nada, sin deformarla con miedo, apego o aversión. Es solo cuando el espejo se ensucia con condicionamientos, heridas no atendidas y hábitos reactivos, que comienza a distorsionar lo que ve. Imagina por un instante que pudieras mirar tus pensamientos y emociones sin interpretarlos como buenos o malos, sin usarlos como armas contra ti mismo. Que pudieras simplemente verlos como nubes cruzando un cielo abierto, como imágenes que se reflejan en la superficie del agua. En ese espacio, lo que aparece deja de controlarte. El pensamiento negativo ya no es un castigo, sino una señal. Ya no es una verdad definitiva, sino una imagen pasajera que puedes mirar sin necesidad de responder con miedo o rigidez. Pero para que la mente funcione como espejo, primero hay que limpiarla. Y esa limpieza no ocurre con fuerza, ni con represión, ni con exigencia. Ocurre con presencia. La práctica meditativa no busca cambiar la forma del reflejo, sino despejar el polvo que impide ver con claridad. Ese polvo son las creencias inconscientes, los juicios automáticos, las historias no revisadas. Limpiar el espejo significa observar con honestidad lo que está ocurriendo dentro de ti
sin necesidad de convertirlo en una identidad. Puedes sentir tristeza sin ser una persona rota. Puedes tener miedo sin ser débil. Puedes estar confundido sin ser insuficiente. La confusión ocurre cuando olvidas que el reflejo no eres tú. Si en el espejo aparece una tormenta, no significa que el espejo esté roto. Simplemente refleja lo que hay. Y cuando pasa la tormenta, el reflejo cambia. Así es la mente en su estado natural, capaz de reflejar sin aferrarse, sin intervenir, sin juicio. Pero esto no ocurre automáticamente. Requiere que desarrolles el arte de estar presente sin reaccionar, que aprendas a mirar hacia adentro como quien mira el cielo, con asombro, sin necesidad de modificarlo, confiando en que cada forma es transitoria. El pensamiento negativo se vuelve dañino cuando lo conviertes en identidad. Cuando dices, soy así, esto es lo que soy, estás fundiéndote con el reflejo. Pero tú no eres lo que aparece en tu mente. Eres el espacio que lo sostiene. Eres la conciencia que puede ver sin deformar. Eres el testigo silencioso que puede mirar incluso su propio dolor sin añadir sufrimiento. Cuando recuerdas esto, la mente se vuelve menos agresiva, más disponible, más suave. No porque los pensamientos desaparezcan, sino porque tú dejas de ser su víctima. Hay un pasaje en las enseñanzas del Buda que dice: el sabio observa la mente como se observa un espejo limpio, no para adornarlo, sino para comprender lo que refleja. Esta comprensión transforma tu relación contigo mismo. Ya no necesitas forzarte a tener solo pensamientos positivos, solo necesitas entrenarte para ver con claridad. Lo que ve el espejo no te define, pero sí te informa. Puedes aprender de lo que aparece sin caer en la trampa de convertirlo en sentencia. Este cambio de perspectiva también transforma la forma en que te relacionas con los demás. Cuando dejas de juzgarte, juzgas menos. Cuando ves tus propios pensamientos sin condena, te vuelves más capaz de aceptar las emociones ajenas. El espejo interior limpio se convierte en una puerta hacia una compasión más amplia, más humana, más real, y esa compasión comienza contigo. Entonces, la invitación no es a cambiar lo que ves, sino a cambiar la forma en que lo ves, a soltar el hábito de reaccionar con dureza y empezar a responder con presencia, a permitirte sentir sin etiquetar, a practicar cada día la limpieza del espejo, no porque haya algo roto en ti, sino porque tu visión merece ser clara. Desde esa claridad, cada pensamiento se convierte en una oportunidad de comprender, y no en una amenaza a evitar. Y es desde ahí donde nace una nueva conciencia, una energía viva que transforma desde dentro sin necesidad de imponer. Desde esa conciencia limpia, estás listo para dar el siguiente paso. Comprender que cada pensamiento tiene una energía, y que cuando lo observas con claridad, puedes transformar esa energía en luz. La energía del pensamiento consciente. Cada pensamiento que surge en tu mente no es solo una frase o una imagen, es una vibración. Tiene una frecuencia, una carga emocional, una dirección. Algunos pensamientos elevan, abren el pecho, generan paz. Otros contraen, oscurecen, siembran miedo o culpa. El Buda enseñó que la mente, cuando no está entrenada, genera energía de forma inconsciente. Es como una lámpara encendida que gira sin control, iluminando de forma aleatoria tanto las sombras como la claridad, sin distinguir entre lo que nutre y lo que daña. Pero cuando aprendes a observar con atención, empiezas a sentir el impacto real que cada pensamiento tiene en tu cuerpo, en tu ánimo, en tu respiración. La mayoría de las personas vive sin notar esta energía sutil. Reaccionan, se agotan, se sienten drenadas, pero no logran ver que el origen muchas veces no es el mundo externo, sino la calidad de sus pensamientos. Un pensamiento negativo repetido, aunque parezca pequeño, genera una corriente interior que puede influir en todo tu día. Si no lo ves, esa corriente se vuelve normal. Te acostumbras a vivir en una vibración baja, densa, como si fuera tu estado natural. Pero no lo es. Tú no fuiste creado para habitar la oscuridad mental,
sino para reconocerla y trascenderla. Y eso comienza con la conciencia. La energía del pensamiento consciente no viene de forzarte a pensar en positivo. No se trata de repetir frases vacías esperando que algo cambie. Es mucho más profundo. Es mirar de frente lo que piensas y sentir su efecto. Es darte cuenta de que cada vez que te juzgas, tu cuerpo se tensa. Que cuando te hablas con amor, la respiración se suaviza. Que al pensar desde la gratitud, tus decisiones se vuelven más abiertas. Ese nivel de observación transforma. No porque los pensamientos desaparezcan mágicamente, sino porque tú dejas de creerlos de forma automática y empiezas a elegir desde un lugar más lúcido. El pensamiento, cuando es consciente, se convierte en guía. Puede ayudarte a comprender, a planificar, a crear. Pero cuando es inconsciente, se vuelve tirano. Te obliga a reaccionar, a repetir ciclos, a cargar pesos que no necesitas. Por eso, no se trata de apagar la mente, sino de encender la luz de la conciencia. De darte cuenta, instante a instante, de qué estás pensando y qué energía estás generando con ello. No necesitas controlar cada pensamiento. Basta con estar presente lo suficiente como para no dejarte arrastrar por aquellos que te alejan de tu centro. Cuando logras habitar esa atención sutil, descubres algo revolucionario. Puedes modificar tu estado sin cambiar tus circunstancias. Puedes transformar la energía de un pensamiento simplemente al observarlo con claridad, al soltar la identificación, al cambiar la intención con la que lo sostienes. Si un pensamiento viene desde el miedo, puedes mirarlo con compasión y permitir que se disuelva. Si viene desde la rabia, puedes reconocerlo, respirar profundamente y no alimentarlo. Esa es la alquimia interior. Transformar la energía densa en presencia luminosa. No con negación, sino con presencia. El Buda decía que la mente lo precede todo. Lo que piensas se convierte en lo que sientes, y lo que sientes en lo que haces. Es un ciclo, pero si te haces consciente al principio del ciclo, en el pensamiento, puedes cambiar todo lo demás. No necesitas esperar a sentirte mal para volver a ti. Puedes observar el pensamiento cuando apenas nace, cuando es solo una chispa, y decidir si vale la pena alimentarlo o dejarlo pasar. Esta práctica constante afina tu sensibilidad, refuerza tu equilibrio, despierta tu intuición. Esa energía que nace del pensamiento consciente tiene una cualidad especial. Es liviana, pero firme. No empuja, acompaña, no exige, guía, no crea conflicto, lo disuelve. Y a medida que te acostumbras a vivir en esa frecuencia, todo en ti cambia. Tu postura, tu voz, tus decisiones, tu forma de mirar a los demás. Es como si una corriente de claridad empezara a atravesarlo todo. Y no necesitas entenderlo intelectualmente. Solo necesitas experimentarlo, sentirlo, sostenerlo. Vivir con pensamientos conscientes no significa ser perfecto. Significa estar despierto. Significa saber cuándo estás cayendo en viejas narrativas y tener la voluntad de regresar. Significa recordar que cada pensamiento es una semilla y que tú eliges si plantarla o dejarla ir con el viento. Significa tomar responsabilidad por la energía que cultivas, no desde la culpa, sino desde el amor por ti mismo y por tu camino. Y cuando esa energía consciente empieza a ser tu terreno habitual, descubres que puedes soltar sin miedo. Que dejar ir no es perder, sino liberar espacio para lo nuevo. Desde ahí, nace la comprensión profunda del desapego como acto de liberación. El desapego, como liberación final. Muchos confunden el desapego con indiferencia, como si soltar algo significara dejar de sentir, abandonar, desconectarse. Pero el Buda no hablaba de huida, hablaba de libertad. El verdadero desapego no nace del rechazo ni del desprecio, sino de una comprensión profunda. No necesitas aferrarte a lo que cambia para experimentar plenitud. El sufrimiento surge cuando insistes en retener lo que es por naturaleza transitorio, una emoción, una idea, una relación, incluso un pensamiento.
Soltar no es un acto de debilidad, es una señal de que has comprendido que la paz no depende del control. En el caso de los pensamientos negativos, el apego suele ser sutil. A veces no quieres soltar ese pensamiento que duele porque sientes que te protege, que te prepara, que te da una especie de control sobre lo que podría pasar. Crees que anticiparte a lo malo te hará más fuerte, cuando en realidad lo único que logra es mantenerte atrapado en una prisión mental construida por tu propio temor. Otras veces, el pensamiento negativo está tan arraigado en tu identidad que te cuesta imaginarte sin él. Sientes que si lo dejas ir, perderás una parte de ti. Pero no eres tus pensamientos. Nunca lo fuiste. Eres quien los observa, quien puede transformarlos, quien puede decidir qué pensamientos merecen quedarse y cuáles deben partir. El desapego mental es un entrenamiento. No se logra de un día para otro. Requiere que veas con claridad cómo te aferras. ¿A qué ideas vuelves siempre? ¿Qué pensamientos, aunque te lastimen, insistes en repetir? ¿De qué historias no puedes soltarte porque crees que sin ellas no sabrás quién eres? Al observar estos patrones sin juicio, ya estás dando el primer paso hacia la libertad. Porque el apego solo prospera en la inconsciencia. En la luz de la atención, comienza a deshacerse. El Buda enseñó: del apego surge el sufrimiento, del desapego, la libertad. No es una frase para memorizar, es una verdad para vivir. Cada vez que sueltas un pensamiento que ya no te sirve, sientes una expansión. Es como soltar peso después de caminar mucho tiempo cargando algo innecesario. Tu cuerpo respira diferente, tu corazón se abre, tu mente se aclara, y en esa claridad entiendes que nada esencial se pierde cuando sueltas. Solo se pierde la ilusión de que lo necesitabas para estar bien. Soltar no significa dejar de cuidar. Puedes amar profundamente y al mismo tiempo no aferrarte. Puedes comprometerte con tu camino sin quedarte atado a una imagen rígida de cómo debe ser. Puedes sentir tristeza y dejarla ir cuando ha cumplido su ciclo. El desapego es un acto de sabiduría que nace cuando comprendes que todo cambia y que resistirte a ese cambio es la raíz del sufrimiento. Cuando aceptas ese flujo natural, empiezas a moverte con la vida, no en contra de ella. Este principio también se aplica a la relación contigo mismo. A veces te apegas a una versión de ti que ya no existe. Insistes en mantener una identidad basada en errores del pasado, en traumas, en etiquetas que otros te dieron. Pero tú no eres estático. Estás en constante evolución. Y si te permites soltar esa vieja imagen, puedes descubrir nuevas formas de estar en el mundo, más auténticas, más livianas, más conectadas con lo que verdaderamente eres. El desapego es, en esencia, un acto de amor hacia tu proceso de transformación. Practicándolo, verás cómo los pensamientos negativos pierden su fuerza. Ya no necesitas pelear con ellos. Simplemente dejas de agarrarlos. Los ves pasar como hojas llevadas por el viento. Algunos querrán quedarse, pero si tú no los sostienes, no pueden enraizarse. Y entonces, la mente se convierte en un espacio abierto, donde solo se queda lo que es útil, lo que construye, lo que honra tu camino. No se trata de evitar el dolor, sino de no encadenarte a él. No se trata de negar lo que sientes, sino de no convertirlo en una prisión. El desapego no es frialdad, es madurez emocional. Es confiar en que puedes sostenerte sin necesitar controlar cada pensamiento. Es recordar que cada vez que sueltas algo que ya no sirve, creas espacio para algo más verdadero, más tuyo, más libre. Desde ese espacio interior más liviano, nace una nueva relación con la mente. Ya no es una fuerza que te arrastra, sino una aliada que puedes usar con sabiduría. Y esa transformación abre la puerta al siguiente descubrimiento. La mente despierta, el momento en que el pensamiento deja de ser un obstáculo y se convierte en un canal de claridad. La mente despierta. Cuando el pensamiento se convierte en aliado, hay un momento en el camino en que dejas de temerle a la mente. Ya no la ves como una enemiga a vencer, ni como un terreno hostil.
comienzas a reconocer su naturaleza cambiante, su profundidad, su potencia. Te das cuenta de que no necesitas apagarla, sino despertarla. El pensamiento, cuando es guiado por la conciencia y no por el miedo, se transforma en un canal de comprensión, de discernimiento, de creatividad. La mente despierta no es aquella que no piensa, sino la que piensa al servicio de la sabiduría. Y llegar a ese punto es posible cuando has aprendido a mirar sin juicio, a soltar con amabilidad y a estar presente con constancia. El Buda nunca enseñó a destruir la mente, sino a liberarla, porque en su estado natural, la mente es luminosa, abierta, capaz de ver con profundidad. Cuando ha sido purificada del ruido innecesario, de los patrones repetitivos, de las heridas no integradas, la mente se vuelve una herramienta precisa, como una lámpara en la oscuridad. Ilumina sin quemar, sirve sin dominar, escucha sin imponerse. Una mente así no te encierra, te revela, no impone caminos, los aclara, no reacciona, responde. Es compañera fiel de una conciencia que ha despertado. Cuando el pensamiento deja de estar dominado por el ego, ese impulso que quiere tener razón, controlar, resistirse, empieza a alinearse con la compasión, con la visión clara, con la calma profunda. Piensas con propósito, con presencia, con discernimiento. Y entonces el pensamiento se convierte en aliado, porque ya no actúa desde el miedo, sino desde el amor consciente. Ya no se anticipa para protegerse, sino que observa para comprender. Ya no se repite como eco del pasado, sino que construye posibilidades desde el presente. Una mente despierta sabe discernir entre la voz del condicionamiento y la voz de la sabiduría. Puede aparecer una idea negativa, pero ya no la toma como una orden. La examina, la siente, la deja pasar si no sirve. También puede surgir una intuición sutil y la sigue con confianza, porque ha aprendido a reconocer la diferencia entre la mente que sabotea y la mente que guía. Esta es una de las mayores señales de madurez interior, saber qué pensamientos alimentar y cuáles soltar, no desde la represión, sino desde la elección consciente. Este tipo de relación con la mente no se alcanza por casualidad. Es el fruto de una práctica constante, honesta, amorosa. Una práctica que te ha llevado a sentarte contigo mismo en silencio, a sostener el dolor sin escapar, a escuchar tu voz interna con respeto. Todo ese proceso ha limpiado el terreno, ha desactivado los antiguos mecanismos de defensa y ha despertado la capacidad de usar el pensamiento con libertad. Ahora ya no reaccionas por inercia, tomas decisiones desde el centro. Eres menos ruido, más dirección, menos impulso, más intención. La mente despierta también es capaz de observar el sufrimiento de otros sin absorberlo, sin cerrarse, sin perderse. Tiene la claridad de comprender y la compasión de no juzgar. Puede actuar con firmeza cuando es necesario y con ternura cuando se requiere suavidad. Es una mente que no necesita gritar para hacerse oír, porque habla desde la quietud. Es una mente que no necesita competir, porque reconoce que todo está interconectado. Y desde esa comprensión, sus pensamientos son ofrendas, no armas. Cuando vives con una mente despierta, experimentas una nueva forma de confianza. No es arrogancia ni certeza ciega. Es una confianza tranquila, que nace de saber que puedes estar contigo sin miedo, que puedes pensar sin perderte, que puedes elegir tu respuesta incluso en medio del caos. Esa confianza no viene de lo que sabes, sino de lo que has integrado, de haberte visto en tus momentos más oscuros y haber decidido quedarte, observar y cuidar, de haber cultivado un espacio dentro de ti donde los pensamientos ya no mandan, sino que colaboran. Ese espacio es sagrado, no porque esté libre de pensamientos, sino porque ya no eres esclavo de ellos. Has recordado que tú eres más grande que cualquier imagen mental, que la mente es parte del camino, pero no el destino, que el pensamiento, cuando nace del silencio y se expresa con intención,
Puede ser medicina, y es desde esa medicina que ahora puedes ir más allá de los pensamientos, más allá de los conceptos, más allá incluso de la identidad, hacia el despertar profundo, donde solo queda la presencia, donde el silencio no es vacío, sino plenitud, donde ya no hay lucha, ni forma, ni separación. El despertar, más allá del pensamiento. Hay un punto en el camino donde ya no se trata de mejorar la mente, ni de transformarla, ni siquiera de usarla sabiamente. Se trata de trascenderla, no como un acto de rechazo, sino como un paso natural hacia una dimensión más profunda del ser. Porque más allá de todo pensamiento, más allá de toda emoción, más allá incluso de toda identidad, hay algo en ti que simplemente es. No necesita explicaciones, no necesita definiciones, no necesita argumentos para justificarse. Solo está, y ese estar, pleno, presente, sereno, es lo que el Buda llamó el despertar. El despertar no es un momento espectacular lleno de luces y revelaciones. Es la experiencia silenciosa de reconocer que no eres tu historia, ni tus heridas, ni tus logros, ni tus pensamientos más brillantes, ni los más oscuros. Es darte cuenta, con una claridad tranquila, que eres la conciencia que ha estado presente en cada etapa de tu vida, observando en silencio, esperando pacientemente a que regreses a casa. No se trata de alcanzar algo nuevo, sino de dejar de buscar, de detener la rueda que gira sin fin y simplemente habitar el centro inmóvil. Cuando accedes a ese estado, incluso por unos instantes, todo cambia. Los pensamientos pueden seguir apareciendo, pero ya no te arrastran. Las emociones pueden moverse dentro de ti, pero no te definen. El mundo puede seguir siendo el mismo en apariencia, pero tú lo habitas desde otro lugar. No reaccionas, respondes. No buscas, ofreces. No luchas, fluyes. Porque has recordado quién eres más allá del ruido. Presencia viva, conciencia pura, espacio interior donde todo puede aparecer sin necesidad de aferrarse a nada. El Buda no enseñó teorías. Enseñó caminos para que cada uno pudiera encontrar esa experiencia directa de libertad. Y cuando llegas a ese lugar, comprendes por qué todo lo anterior era necesario. Cada pensamiento observado, cada emoción sentida, cada apego soltado, cada acto de compasión contigo mismo. Todo eso era preparación, no para convertirte en alguien nuevo, sino para quitar lo que te impedía ver lo que siempre ha estado ahí. Tu naturaleza verdadera no necesita ser construida, solo necesita ser recordada. Y en ese recordar, el silencio se vuelve tu hogar. No como ausencia de sonido, sino como plenitud sin forma. Un silencio que contiene todo, que abraza todo, que no se rompe ante nada. Allí no hay ansiedad porque no hay futuro que imaginar. No hay culpa porque no hay pasado que corregir. No hay autoimagen que defender, ni metas que alcanzar para validarte. Eres. Simplemente eres. Y ese ser es suficiente. Vivir desde este lugar no significa que dejes el mundo, ni que renuncies a la acción, ni que te desconectes de los demás. Al contrario, significa que actúas sin miedo, que hablas sin necesidad de convencer, que escuchas sin tener que responder. Significa que te mueves por la vida con una paz que no depende de las circunstancias, porque proviene de una fuente inagotable dentro de ti. Esa fuente es lo que eres cuando dejas de pensar que necesitas ser algo más. Este despertar no es el final del camino, es el comienzo de una nueva forma de vivir, desde la raíz, desde la verdad, desde la presencia. Y aunque el pensamiento vuelva, porque volverá, ya no tendrá el poder de antes. No porque lo hayas destruido, sino porque lo has trascendido. Ya no luchas con la mente, porque ya no estás en ella. Estás en el ser, y desde ahí, desde esa profundidad sin nombre, cada instante es una oportunidad de volver, de vivir con los ojos del alma abiertos, de amar sin miedo, de caminar con suavidad, de escuchar sin apuro, de agradecer sin palabras, porque has despertado y ya no hay regreso.